¿Pueden los cristianos acaso tener conflictos? ¿O es que cuando estamos en conflicto es porque estamos fuera de la comunión con Dios? Este tema quiero conversar hoy contigo. Muchas veces tenemos conflictos con otras personas o con determinadas instituciones. Y entonces la pregunta que el cristiano se hace es, ¿debería yo seguir con este conflicto? ¿Es esto una especie de batalla? ¿Estoy fuera de comunión con mi padre, por eso estoy cayendo en esto? ¿O debería soltarlo todo y perder antes de entrar en conflicto? Esto es una consulta, una pregunta, es un cuestionamiento que los cristianos normalmente nos hacemos. Y entonces la única manera de poder responder a esto es entender cuál es el propósito de Dios detrás de todo lo que sucede y saber distinguir cuándo se trata del propósito de Dios y cuándo se trata de que nosotros estamos como siendo un poco irritables, buscando conflictos donde no debía haberlo o no debería haberlo. Así que quiero comenzar leyéndote un pasaje que está aquí en el libro de Josué capítulo 11, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Te voy a leer dos versiones porque creo que va a estar más claro leyendo las dos. La Reina Valera dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Pero esto, o porque esto, vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Y te leo la otra versión, la nueva traducción viviente. Dice así: ninguno de esa región hizo la paz con israelitas, salvo los heveos de Gabaón. Todos los demás fueron derrotados porque el Señor les endureció el corazón y los hizo pelear contra los israelitas. Así que fueron totalmente destruidos sin compasión, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Amén. El conflicto, tengo que aprender a distinguir cuándo es una batalla espiritual y cuándo es una batalla a nivel carne, a nivel humano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos indica, nos enseña y de alguna manera nos llama a no tener conflictos con los seres humanos, sino con niveles espirituales de maldad. Y dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra potestades. O sea, habla de todo lo que es la región celeste, la parte donde están los espíritus inmundos, los malos espíritus. Ahora, cuando yo estoy en conflicto con algo, yo necesito ir a Dios para decirle: Señor, ¿esta es una batalla espiritual o es una batalla carnal? Si yo me estoy peleando con un vecino, yo necesito saber si esta batalla tiene que ver con un propósito de Dios para que ese vecino se convierta, o simplemente es que mi celo, mi carácter o la imposibilidad de ceder algo me lleva a un conflicto. Los cristianos necesitamos vivir en paz, pero cuidado con esto. Pero nosotros estamos en una constante guerra de la cual Dios es el principal, el comandante en jefe, Jesucristo, porque es una guerra contra el reino
espiritual, de maldad. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar en batallas. Muchas veces vamos a encontrarnos en esas batallas. ¿Y cómo hago para poder distinguir una cosa de la otra? Bueno, la primera cosa que tengo para darte como llave es que la batalla es la buena batalla de la fe. Esa es la que nosotros peleamos. Y entonces, ¿cómo la peleo? La peleo por medio de las armas que Dios me dio. Porque allí en Efesios 6, del 10 en adelante, nos habla acerca de las armas que tenemos. El escudo de la fe y la palabra de Dios como eso que nos cubre, el yelmo. Es decir, todas las cosas que nosotros tenemos tienen que ser espirituales. Cuando yo veo que mi batalla pasa por lo carnal, entonces allí me desvié y estoy en una batalla que no es mía. Yo tengo que estar en la única batalla que me corresponde, que es la batalla de la fe. Hace muchos años atrás vivía en un lugar donde yo tenía la casa, pero arriba había 2 departamentos alquilados a 2 matrimonios muy jovencitos, y las señoras de este matrimonio, las 2 jóvenes, como que parecía que se habían agarrado con nosotros para hacernos maldades. Entonces nos clausuraban una puerta que nosotros teníamos para salir por el lado de atrás y ponían todas cosas de ellas, camas, cosas para que nosotros no podamos salir. Luego tiraban desde arriba agua y caían, muchas veces mojaban a mis niños que eran pequeños. Sin embargo, nosotros lo que hacíamos era constantemente ayudarles. Cada vez que tenían un inconveniente o problemas de algún tipo, no sé, de electricidad, en la cañería, en cualquier cosa que necesitaban, ahí estaba yo para ayudarles a arreglárselo, por supuesto, absolutamente gratis. Pero ellas estaban constantemente en contra nuestra. Así que lo que decidimos es ir a Dios y decirle qué es lo que está sucediendo. Y batallar desde la fe, batallar con las armas que teníamos que tienen que ver con la oración, con lo espiritual. ¿Y saben qué sucedió? Lo mismo que sucedía en los tiempos bíblicos que podemos leer en el Antiguo Testamento. Un día escuché unos gritos y mi nombre, que una de ellas llamaba. Y cuando salgo, se estaban peleando las 2, agarrándose de los pelos. Así que tuve que subir toda la escalera e ir a separarlas y poner allí un orden santo para que esto se terminara. Obviamente, luego se fueron porque no podían estar viviendo en un lugar tan juntas después de semejante conflicto. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, la batalla es de Dios y Él intervino cuando nosotros usamos las armas que corresponden. ¿Por qué te cuento esto y por qué traigo esto? Porque sé que muchos están en conflictos y no saben si esos conflictos vienen del lado de Dios o del lado equivocado y tendrían que dejar de ser, o muchos otros se condenan por esto. Y yo quiero decirte, el cristiano está y vive en paz porque tiene a quien cuida de él, quien pelea las batallas por él y quien le da la paz. Pero conflictos vamos a tener en el mundo. Lo que tengo que distinguir es cuando es un conflicto espiritual, y entonces batallo con toda la fe y muy seguro, y voy a tener la victoria porque Dios va a mover todo para darme la victoria. Y cuando no es desde ese lado, y entonces quizás me encuentro peleando en contra de Dios y no a favor de Dios. Porque cada vez que hago desde la carne, cada vez que el conflicto lo llevo a nivel carnal, entonces allí ya no estoy peleando la buena batalla. Este día yo quiero que por un lado dejes de condenarte sabiendo que los conflictos van a venir, y van a venir porque Dios quiere darte una victoria total. Aquí dice la palabra de Dios que Él puso esa resistencia en los pueblos donde Israel había comenzado a transitar y a tomar,
porque necesitaban sacarlos de ese lugar. Entonces, Dios tenía un propósito, que ellos se levantaran para que Israel los pudiera vencer por mano de Dios y esa tierra quedara para ellos. Y muchas veces hay lugares donde tenemos conflictos, quizás en lo laboral, quizás en lo relacional, quizás en cualquier ámbito. Pero en esos ámbitos nosotros no estamos siendo vencedores. Entonces Dios pone allí un conflicto para darnos una victoria completa y total y que se termine el enemigo en ese área. Cuando entendemos esto, entonces podemos ir conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra, a pelear la buena batalla, la de la fe. Y entonces vamos a vencer. Quizás hay alguien en el trabajo que nos hace la vida imposible. Dice, ¿por qué conmigo si yo soy muy amable con la persona? No es con la persona con quien tienes el conflicto. Es un conflicto espiritual. Entonces tengo que batallar espiritualmente. Y quizás la persona cambie o quizás la persona se vaya. Pero que vas a tener la victoria total y nunca más en ese área el diablo va a poder tocarte. Eso es una seguridad. Por eso es tan importante entender este principio. El principio es, los cristianos sí podemos tener conflictos, pero siempre tienen que ser a nivel espiritual, y en ese nivel es que lo tenemos que ganar. Batallas espirituales que nos dan victorias espirituales. Yo quiero que puedas quitarte todo peso, toda condenación, y que puedas estar en paz. Sí, viviendo en paz con todos, en la medida que dependa de ti, en paz con todos. Pero cuando se levanta el conflicto y es espiritual, entonces la batalla es completa, total, hasta el triunfo final, pero espiritualmente, siempre espiritualmente. Es decir, armas espirituales, la fe, la oración, el ayuno, todo lo que nos ha dado Dios para que nosotros podamos batallar y vencer. Así que quiero que, teniendo esto en claro, podamos orar ahora y pedirle al Señor, si hay algún conflicto en nuestras vidas, que nos guíe de la manera en que acabamos de entender para que podamos tener esa victoria. ¿Me acompañas? Padre amado, bendito Señor y Dios nuestro, tú eres Jehová de los ejércitos. Tú estás en control de todas las cosas y todas las cosas en tus manos, Señor, están. Por eso hoy, Señor, queremos sacar todo peso, toda condenación, todo lo que pueda estar en nosotros, porque quizás estamos en conflictos y creemos que estamos haciendo mal porque vamos a un juicio o porque tenemos conflictos con alguien. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, queremos en este día saber que tú nos reveles, Señor, si lo que estamos haciendo tiene que ver con una batalla espiritual o una batalla carnal. Por eso venimos a ti, Señor. Danos, Señor, las armas espirituales que, Señor, tú has puesto para que nosotros podamos batallar y podamos vencer al único y verdadero enemigo que tenemos, que es el adversario, el diablo. Contra él batallamos, contra él peleamos y, Señor, sabemos que tenemos la victoria. No importa en el área en que esté batallando, sabemos que tenemos la victoria porque tú, Señor, ya lo venciste. Gracias, Señor, y gracias por librarnos, por quitarnos el peso, Señor, de saber que los cristianos podemos tener conflictos, pero siempre a nivel espiritual, y en ese nivel, Señor, es que los ganamos porque tiene un propósito y es que nos des la victoria total y definitiva en esas áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ya sabes, si tienes conflictos, ve con tu fe, ve con tu oración, toma la palabra de Dios y deja que sean las armas espirituales las que te den la victoria. No pelees en lo carnal, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero sí acuérdate algo, cada vez que aparece un conflicto en tu vida, detrás hay un propósito. Si tú estás caminando con Dios, hay un propósito, y el propósito es que en ese área que el diablo quizás te estaba venciendo o quizás estaba teniendo
una autoridad que no le corresponde, allí el Señor te va a dar autoridad, allí el Señor te va a dar victoria, allí el Señor va a hacer que desaparezca para siempre ese enemigo que se levanta contra ti. Por eso está el conflicto. No tengas miedo, no tengas ninguna carga o culpa, sino pelea la buena batalla, la de la fe, hasta que Dios te dé la victoria. Y entonces nunca más verás a ese enemigo en ese año. Dios te bendiga, camina con el Señor y Él te guiará en todas las cosas. Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal y que le actives la campanita para que cada vez que subamos un video te pueda llegar el aviso. Estamos subiendo videos todos los días. Son mensajes de la palabra de Dios para alentarte, para poder fortalecerte a través de ella y que puedas tener ese día una victoria constante en tu vida. Y si te ha gustado, bueno, que nos puedas dar un like y que nosotros lo vamos a agradecer, a recibirlo como un agradecimiento de tu parte. Así que acuérdate, puedes comentar cada video que subimos y poner allí lo que te pareció o algún mensaje que quieras que nosotros recibamos. Te espero en el próximo video.